Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien, bienvenido, bienvenida al canal. Hoy tenemos un nuevo día para la lectura de la palabra de Dios. Estamos en Éxodo, capítulo 4, 5 y 6, así que oremos para que Dios nos hable a través de su palabra en este día. Señor Dios, te damos muchas gracias por este día, te pedimos Dios que tú puedas hablarnos en este momento, Señor, a través de tu palabra. Por eso Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así vamos a comenzar la lectura del capítulo 4, 5 y 6 del libro de Éxodo, en este caso en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, que es mi desafío de este año. Dice así: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende tu mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser vara de pastor. ¡Wow! Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primer señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debas decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Fíjense cómo Moisés se tiende a excusar con todas las excusas posibles, bien educado, pero a decirle, Señor, no, hasta que en este momento él ya no tiene más excusas y le dice, Señor, te ruego que envíes a otro. A mí no, envía a otro. Y aquí dice la palabra que Dios se enojó. Vamos a fijarnos ahí en el versículo 14. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo y será tu portavoz, y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro. Fíjense que aquí Jetro aparece con otro nombre. Y no está mal, no es que cambió, sino que tiene una explicación que lo vamos a ver cuando hagamos el video de respuestas a las preguntas del libro de Éxodo. Y le dijo cuando fue lo de su suegro, versículo 18,
Por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo: regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto, y en la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés: cuando llegues a Egipto, preséntate ante Faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás: esto dice el Señor: Israel es mi primer hijo varón. Te ordené dejar salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. ¿Qué? Ahí es donde decimos, hay que hacer un punto acá. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando acá? Se lo llama para que retire y ahora a Moisés en el medio del camino Dios lo quiere matar. ¿Por qué lo quiere matar? Sigamos leyendo. Versículo 25. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente el Señor lo dejó en paz. Entonces se entiende de que Séfora ni Moisés, ninguno de los dos como padres responsables, circuncidaron a los hijos de Moisés. Y por eso es que Dios lo intentó matar, porque iba a ser el líder de un pueblo circunciso y los hijos de él no estaban circuncidados, o sea, no estaba cumpliendo con el pacto que era el pacto con Abraham, la circuncisión. Ahora entendemos. Ahora el versículo 27 dice: ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón: ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera, y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor les había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Capítulo 5. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Sí, replicó Faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué vendría a escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto, a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de las cuadrillas israelitas: ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla. Pero exíjanle que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota, son unos perezosos, por eso claman: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo: el faraón dice lo siguiente: ya no les proporcionaré paja, tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deben producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja.
Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando les proporcionaba la paja. Después azotaban a los jefes de cuadrillas israelitas de que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy?, le preguntaron. Entonces los jefes de la cuadrilla israelita fueron a rogarle al faraón: por favor, no trate así a sus siervos, le suplicaron. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo: déjenos de ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará aún así, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron: no debe disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos de Faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos se pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos. Fíjense, hasta aquí es una gran desesperación, y ahí terminó el capítulo 5. Y ahora vamos a leer el capítulo 6, donde se da toda esa circunstancia difícil, se arma este tremendo huracán contra el pueblo de Dios, para que Dios se transforme en el refugio en medio de la tormenta, y para que finalmente este último pecado, que era la injusticia social, el aprovecharse del pueblo, el gobierno corrupto de Faraón, hostigando al pueblo de Israel, sería uno de los últimos pecados que finalmente traería juicio sobre todo Egipto a través de la mano poderosa de las 10 plagas de Egipto. Vamos a leer el capítulo 6. Dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que le haré a Faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dios también le dijo: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Sí, y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas que ahora son esclavos de los egipcios y tengo muy presente mi pacto con ellos. Fíjense como Dios le está diciendo: no, estás interpretando mal el asunto. No interpretes que porque está peor la realidad que estás viviendo, Dios no está en control. Dios está en control, aunque la realidad que vivimos muchas veces es peor de lo que nosotros esperamos que Él haga. Nuestras expectativas a veces no coinciden con el plan que Dios tiene para glorificarse en nuestra necesidad. Y eso lo vamos a ver ahora. Versículo 6. Por lo tanto, dile al pueblo de Israel: yo soy el Señor, te liberaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Y a veces nos pasa eso: las personas que están esclavizadas por el pecado y por el sufrimiento son incapaces de ser sensibles a oír el mensaje de Dios.
pero Dios sigue cumpliendo su propósito. Luego el Señor le dijo a Moisés, versículo 10, vuelve a hablar con el faraón, rey de Egipto, y dile que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Pero Señor, contestó Moisés, si mi propio pueblo ya no quiere escucharme, ¿cómo puedo esperar que me escuche el faraón? ¿Soy tan torpe para hablar? Pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para que los israelitas y para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto. El Señor mandó a Moisés y Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. Los siguientes son los antepasados de algunos de los clanes de Israel. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Sus descendientes formaron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl. La madre de Saúl fue la mujer cananea. Sus descendientes formaron los clanes de Simeón. Estos son los descendientes de Leví, tal como aparece en los registros de la familia. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Leví vivió hasta los 137 años. Y acá hay un dato muy importante. Dice, entre los descendientes de Gersón se encontraron Libni y Simei. Cada uno de ellos llegó a ser el antepasado de un clan. Entre los descendientes de Coat se encontraron Amrán, Izar, Hebrón y Uziel. Coat vivió hasta los 133 años. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los siguientes son los clanes de los levitas, tal como aparecen en los registros de la familia. Amram se casó con Jocabed, hermana de su padre, y dio a luz 2 hijos, Aarón y Moisés. Y aquí aparece el nombre de la valiente mujer del capítulo 1 del libro de Éxodo, que es la mamá de Moisés, que es Jocabed. Y dice, Amram vivió hasta los 137 años. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Ella dio a luz sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcana y Abiasaf. Sus descendientes formaron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futuel, y ella dio a luz a su hijo Finés. Esos son los antepasados de las familias levitas, registrados según sus clanes. El Aarón y el Moisés mencionados en la lista anterior son a quienes el Señor dijo, saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto como un ejército. Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el faraón, rey de Egipto, acerca de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, le dijo, yo soy el Señor, dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que te digo. Pero Moisés discutió con el Señor argumentando, no puedo hacerlo, soy tan torpe para hablar, ¿por qué debe escucharme el faraón? Haciendo este raconto, especie de resumen de lo que habíamos leído también en el resto de los primeros capítulos y sobre todo en la lectura de hoy. Pero Dios se va a glorificar y va a demostrar que Él es el Dios todopoderoso y con mano poderosa liberará al pueblo de Egipto a través de las 10 plagas que Dios mediante veremos en el día de mañana. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos en el comentario qué parte te gustó de esta lectura. Y si tenés alguna pregunta, déjala en el comentario, por favor. Y al final del libro de Éxodo haremos un video, como el que ya estrenamos en el día de ayer, de respuestas a las preguntas, pero en este caso del libro de Éxodo. Así que compartí este video y suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo de todo tipo de materiales cristianos y también de Leemos la Biblia en un año. Dios te bendiga. Chau, chau.